Señoritas y señores estudiantes, bienvenidos al curso de diseños de experimentos de la carrera de Ingeniería Agroindustrial. En este ciclo vamos a ver esta asignatura dividido en 4 temáticas. Una de ellas, que es de la unidad 1, es la planeación de un experimento y los experimentos con un factor. En esta etapa vamos a ver lo que son las actividades, las etapas y actividades de la planeación y análisis de un experimento, las definiciones básicas en el diseño de experimentos, el diseño completamente al azar y su correspondiente análisis de varianza, conocido como ANOVA, y las comparaciones o pruebas de rangos múltiples. Vamos a comenzar mencionando lo que es el diseño experimental. El diseño de experimentos constituye la aplicación del método científico para generar conocimiento acerca de un sistema o un proceso. En el caso de la ingeniería agroindustrial, el objeto de estudio de la carrera lo constituyen los diferentes procesos agroindustriales que tienen lugar para obtener un producto. Este producto puede ser proveniente de los sectores agrícolas, pecuarios, silvícolas, acuícolas o marinos en función de un mercado demandante. Entonces, para su manejo, conservación, transformación e industrialización es necesario someterlo a diferentes procesos agroindustriales. Entonces, el diseño experimental va a estudiar estos procesos a través del estudio de sus factores y sus variables. Esta metodología se ha consolidado como un conjunto de técnicas estadísticas y de ingeniería que permiten entender mejor situaciones complejas de relación causa-efecto. Para ello nosotros realizamos un experimento que es un cambio deliberado, intencional, que lo realizamos nosotros en las condiciones de operación del sistema o del proceso en estudio. Esto lo hacemos con el fin de medir el efecto del cambio sobre una o varias variables del producto o el resultado que nosotros anhelamos obtener. Además, nos permite tener más conocimientos acerca del proceso o el sistema. Para ello nosotros creamos unidades experimentales, que son las piezas, las muestras que utilizamos para generar un valor que sea representativo de nuestro experimento o de nuestra prueba. Entonces, en un proceso agroindustrial vamos a tener entradas y vamos a tener salidas. Las entradas que vamos a tener son factores, diferentes tipos de factores, sean controlables o no sean controlables. Y las salidas son las características de la calidad o de variables respuestas. Entonces, siempre nos vamos a partir nosotros de preguntas preestablecidas. Vamos a mencionarnos cuáles características de calidad vamos a medir, cuáles características de operación vamos a medir, cuáles características del proceso vamos a medir, cuáles son los factores que deben incluirse en el estudio, qué niveles se debe utilizar, qué diseño experimental es el adecuado para hacer el estudio. Entonces, a partir de una reflexión inicial, nosotros mencionamos, o de una pregunta inicial, queremos conocer cuál es el factor, cuál es el efecto que tiene un factor sobre una variable de respuesta. Eso es lo que aplicamos nosotros a través de un modelo de diseño experimental. Nuestra variable respuesta, que es conocida con la letra Y, es que a través de esta variable se conoce el efecto o los resultados de cada prueba experimental. Por lo que puede ser que características de calidad, parámetros de operación del proceso que nosotros deseemos medir. Para ello nosotros debemos conocer, como habíamos mencionado, que un proceso va a entrar diferentes tipos de factores. Los factores pueden ser controlables, no controlables, y dentro de ellos nosotros vamos a escoger y vamos a estudiar. Los controlables, como su nombre solo dice, son variables de proceso o características de los materiales y los métodos experimentales que se puede fijar en un nivel dado. Los factores controlables son aquellos que nosotros podemos controlar. Los factores no controlables son aquellos que nosotros no podemos controlar. Es decir, no se pueden controlar durante la ejecución del experimento o durante el proceso. Y dentro de estos dos factores nosotros tomamos factores a estudiar, que generalmente son los que nosotros vamos a poder controlar, aunque pueden ser también controlables o no. Para ello nosotros asignamos valores a cada factor. Y estos valores que asignamos a cada factor se conocen con el nombre de niveles. Y la combinación de estos niveles se conocen como, los niveles de los factores se conocen como tratamientos.
Al hacer un experimento, nosotros estamos dispuestos a cometer algún tipo de error. Los errores pueden ser aleatorios y pueden ser experimentales. Errores aleatorios son aquellos que se presenten o son causados por la variabilidad, que no se puede explicar por los factores estudiados. Puede cambiar el clima, puede cambiar la temperatura ambiente, es algo que nosotros no podemos controlar. Pero resulta del pequeño efecto de los factores no estudiados y del error experimental. Y el error experimental es el componente del error aleatorio que refleja los errores del experimento, en la planeación y ejecución del experimento. Y nosotros tratamos en lo posible de disminuir este error experimental para obtener resultados más fiables, que sean más reproducibles y que nos sirvan como ejemplo para poder replicar. Por tanto, el error experimental se refiere a la diferencia entre el valor observado de la variable respuesta sobre la unidad experimental y su valor esperado de acuerdo al modelo experimental que vayamos a aplicar. Y el error experimental es responsable de la variación observada entre las unidades experimentadas tratadas de la misma forma durante el experimento. Existen tres fuentes principales que contribuyen al error experimental, que es el error de la medición, el error de muestreo y el error del tratamiento. El error de la medición se da porque nosotros no calibramos correctamente los instrumentos para medir una variable experimental. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y medir cuidadosamente de antemano estos instrumentos para que la respuesta sea lo más veraz y nos diga lo que realmente está pasando en el proceso. El error de muestreo es la variación de la respuesta debido a la heterogeneidad de las unidades experimentales. Y el error de tratamiento es la variación de respuesta debido a los errores en la reproducción del tratamiento. Siempre tratamos que un tratamiento se repita más de una vez, tomando en consideración que tenga las mismas características que el primero. Si hay variabilidad, pues va a existir una variación en el error experimental. Los principios básicos del diseño experimental, por tanto, que al ver nosotros fenómenos observables, repetibles, son tres: la aleatorización, la repetición y el bloqueo. Hablamos de aleatorización, que consiste en hacer las corridas experimentales en orden aleatorio, al azar, y también con material seleccionado. Todo diseño tiene que ser aleatorizado. Eso nos va a garantizar una buena respuesta de lo que nosotros queremos estudiar. Estos tienen que ser repetibles, es decir, que debemos de correr más de una vez el tratamiento o la combinación de los factores. Es decir, repetir es volver a realizar un tratamiento, pero no inmediatamente después de haber corrido el mismo tratamiento, sino en otro periodo de tiempo preestablecido por el investigador para bajar el error experimental. Y el bloqueo, que consiste en unificar o tomar en cuenta de forma adecuada todos los factores que puedan afectar la respuesta observada. Para ello nosotros tenemos que planear un experimento. Planear un experimento es garantizar que se vaya a realizar bien las mediciones que nosotros queremos medir y que nos sirva para comprender el proceso o para conocer el efecto de un factor en una variable respuesta. Para ello tenemos que, en primer lugar, entender y delimitar el problema u objeto de estudio. Es muy importante saber comprender qué problema nosotros queremos abordar. Luego de ello, vamos a elegir las variables de respuesta, que será medida en cada punto del diseño y verificar que éstas se van a medir de una manera correcta, de una manera confiable. Vamos a seleccionar, vamos a determinar cuáles son los factores que deben estudiarse, de acuerdo a la supuesta influencia que van a tener estos sobre la respuesta. Vamos a seleccionar los niveles para cada factor, así como cuál es el modelo, el diseño experimental adecuado a los factores que tienen al objetivo del experimento. Organizamos el trabajo experimental y ejecutamos el experimento. Al realizar el experimento, nosotros vamos a obtener asimismo un análisis que va a ser una vez que ya corremos, vamos a obtener resultados experimentales. Y para ello nosotros tenemos que tratarlos correctamente. Y en el diseño de experimentos se lo realiza a través de análisis de varianza o ANOVA, por su acrónimo conocido. Luego estos resultados los interpretamos. Interpretamos a detalle lo que ha sucedido en el experimento. Contrastamos las hipótesis estadísticas que nosotros nos hemos planteado con los resultados del experimento, para ver si han variado o no, si se han probado o no los supuestos que hemos mencionado, y elegimos el tratamiento que consideremos nosotros el mejor.
siempre con apoyo de las pruebas estadísticas. Luego controlamos estos resultados y llegamos a inferencias que nos permiten elaborar y llegar a conclusiones correctas, que nos garanticen mejoras para que se mantengan. Y luego de esto podemos ya dar a conocer los resultados. Por tanto, a través de la aplicación de un modelo estadístico, de un modelo experimental, de un modelo matemático, nos hemos planteado nosotros una hipótesis. Y esta hipótesis vamos a abarcar los factores, los niveles, los tratamientos de estudio a través de los sinnúmero de unidades experimentales que vamos a utilizar. Aplicamos un análisis de ANOVA y llegamos a resultados y a discusión y conclusiones que nos van a servir para entender bien el proceso. Para ello es muy importante comprender lo que son las hipótesis estadísticas. Una hipótesis estadística es una proposición o una afirmación sobre la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Para ello también utilizamos una prueba de hipótesis, que es la que conduce a una toma de decisión en cuanto a optar por una u otra hipótesis, a la luz de la información proporcionada por la muestra aleatoria extraída de la población de estudio. Estas pruebas pueden ser bilaterales o pueden ser unilaterales. Vamos a tomar en consideración la distribución normal porque es el tipo de distribución que más se presenta o que más explica los fenómenos en la naturaleza. En una distribución normal vamos a tener tres zonas bien especificadas, la zona de rechazo y la zona de no rechazo. La zona de no rechazo es la zona donde vamos a encontrar los valores de la hipótesis nula y la zona de rechazo son los valores que vamos a encontrar de la hipótesis alterna. Entonces ahí podemos interpretar, si cae en la zona verde, que no existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Lógicamente, esto significaría que se acepta la hipótesis nula. Es lógico pensar eso, pero en estadística sería un error, porque en nuestro experimento nosotros nos planteamos rechazar la hipótesis nula, no aceptarla. Entonces, el experimento va en el orden de establecer su aceptación o su rechazo, pero si cae el valor en esta zona, no existe evidencia para rechazar la hipótesis nula. En algunos casos nos va a convenir que esto sea así y en otros no. Y cuando sale acá en la zona roja, existe la probabilidad de rechazar la hipótesis alterna. Por lo cual nos lleva a establecer los resultados, la interpretación que se hace con base de los resultados de la hipótesis. Entonces, una hipótesis nula siempre va a ser una igualdad o una negación y una hipótesis alterna va a ser una desigualdad. En el caso de la hipótesis nula hay que tener mucho cuidado porque una hipótesis nula verdadera y rechazamos sabiendo que es verdadera, estamos cometiendo un error de tipo 1, de tipo alfa. Y una hipótesis nula, falsa, y la aceptamos, estamos cometiendo un error de tipo 2 o de tipo beta. Por lo tanto, para aprobar una prueba de hipótesis, aconsejamos seguir el siguiente protocolo, que es, con base al problema, identificamos el parámetro de interés, planteamos la hipótesis nula, planteamos la hipótesis alterna, establecemos el nivel de significancia de la prueba, que puede ser al 1%, al 5% o al 10%, seleccionamos un estadístico de prueba e identificamos su distribución bajo el supuesto de la hipótesis nula, establecemos regiones de rechazo y no rechazo para estadístico de prueba, calculamos la muestra el valor del estadístico y decidimos si se debe rechazar o no la hipótesis nula. Entonces, en este caso, al establecer las regiones de rechazo y no rechazo para estadístico de prueba, vamos a ver si establecemos un intervalo de confianza del 95% o del 99%. Si es del 95% el nivel de significancia alfa, va a estar distribuido en dos colas que se le conoce a la distribución, de 2.5% a 2.5%. Y si es un nivel de eficacia del 99%, va a estar distribuido al 0.5%, 0.5%. Aquí vamos a tener, por tanto, que sabemos que la mayor cantidad de datos se encuentra con 3 desviaciones estándar al 99.7%, en 2 desviaciones estándar al 95% de los datos y una desviación estándar al 68.26% de los datos. Es ahí que nosotros establecemos la zona de rechazo, que puede ser unilateral izquierda o inferior, unilateral derecha o superior, o la zona de rechazo puede estar
en el centro, en la zona de rechazo en ambos, o lo que se conoce como, en este caso, como prueba de una cola izquierda, prueba de una cola derecha y prueba de dos colas. En este caso, la hipótesis nula, planteamos que en este caso, como ejemplo, la media va a ser igual a la hipótesis nula. Si fuera una cola izquierda, pondríamos que la media va a ser menor al valor de la hipótesis nula, porque solamente es una cola. Si fuera la cola derecha, pusiéramos que la media es mayor que la media planteada de la hipótesis nula. Entonces, o la media general. Y si fuera de ambos lados, planteamos que una desigualdad, que la media no es igual a la media general. Es lo que estamos mencionando en una prueba de una cola izquierda, una cola derecha y dos colas, o prueba de dos colas que se conoce. Por eso es muy importante conocer las distribuciones de probabilidad que existen y donde nos más basamos para las pruebas de hipótesis, que son las distribuciones normal estándar, que tiene la forma de una campana de Gauss, la distribución T de Student, que tiene casi igual a una normal estándar, es diferentemente inferior, igual tiene la misma forma, la chi cuadrada que se va más hacia la izquierda, y la prueba F de Fisher, que se va también un poco a la izquierda. Estas son las distribuciones conocidas y esas son las gráficas donde se mencionan. En este caso vamos a tener pruebas de dos colas, en este caso prueba de dos colas también o de una cola. Para ello vamos a ver los análisis que se dan entre las variables. Aquí vamos a tener para una variable respuesta cualitativa o discreta y una variable explicativa o discreta, el tipo de prueba que se recomienda utilizar es la chi cuadrada. Para una variable continua, cuantitativa o discreta, cualitativa, se recomienda utilizar una prueba F de Fisher o un análisis de varianza. Para una variable de respuesta continua, cuantitativa o variable explicativa, cuantitativa, aplicamos modelos de regresión lineal o modelos de análisis de regresión multivariado, exponencial, cuadrática, etc. Para validar los modelos de regresión utilizamos la T de Student, y cuando tenemos muchas variables continuas y discretas, aplicamos el análisis de componentes principales. Pero también se están utilizando mucho lo que son modelos dinámicos. Entonces ahí vamos a encontrar modelos matriciales interactivos como los procesos estocásticos, análisis de redes, análisis de redes neuronales que están muy en boga hoy en día, especialmente en procesos de automatización y simulación de inteligencia artificial. Es lo que podemos mencionar como los conceptos iniciales claves para comprender el diseño experimental.